Sin más, pasamos al siguiente expositor. Es el padre Marcos Recolons de Arquer. Vamos de Quito hasta Cochabamba. Marcos Recolons es el superior de la Casa Central en Cochabamba, en la calle Bolívar, donde tenemos una enfermería, una casa donde están los jesuitas mayores que están orando por la iglesia, por la misma Compañía de Jesús. El padre Marcos Recolons, al mismo tiempo de acompañar y ser superior de esta casa y de los compañeros jesuitas mayores, es también miembro del directorio del Centro de Espiritualidad Ignaciana desde hace unos 3 o 4 años y se dedica en buena parte de su tiempo a la tarea de la espiritualidad en estos últimos años. No me extiendo más porque sería larguísimo relatar todo lo que ha hecho antes. Marcos ha sido asistente del padre general para América Latina, ha estado en Haití justo antes de volver a Bolivia y desde hace unos años pues acompaña a nuestros padres mayores en Cochabamba, en nuestra enfermería, como lo he dicho. Marcos, bienvenido esta noche para compartirnos tus reflexiones. Te escuchamos con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, mi charla, como tenemos que ir directo porque no tenemos mucho tiempo, yo la he titulado San Ignacio y las misiones, porque bueno, aunque hayan puesto misiones de la Compañía de Jesús, pero estamos centrándonos mucho, como nos ha puedo Edil de relieve, en la figura de Ignacio, cuya fiesta celebraremos pasado mañana. Y para curarme en salud, voy a dar una nota previa, que es que la mayor parte de la información de esta charla la he sacado del Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. No mencionaré lo que son citas literales, pero puedo decir que son muchas, para que no me acusen de plagio. Bueno, yo he dividido esta charlita en 4 partes. La primera sería la misión entre infieles. Segundo, métodos misionales, que sobre todo me centro en 2, ¿no? Los catequistas indígenas y los catecismos en lenguas originarias, en general todo lo que se refiere al uso de las lenguas originarias. Tercer punto sería adaptación e inculturación. Y el cuarto, saltando el tiempo de San Ignacio y de los primeros tiempos de la Compañía ahora, continuando la tradición de la Compañía, diciendo un poco cómo seguimos las mismas líneas. Entonces, la primera parte, la misión entre infieles. Ignacio y sus compañeros tenían como ideal la vida apostólica, es decir, vivir y predicar en pobreza como los apóstoles de Jesús, llevando el Evangelio a todo el mundo, especialmente a los que no conocían a Jesucristo. Es lo que en su tiempo se llamaba las misiones entre infieles. En 1523, Ignacio, laico recién convertido de una vida dada a las vanidades del mundo, peregrinó a Tierra Santa, como nos ha relatado Edil. ¿Cuál era su intención al ir allá? Pues su intención era permanecer allá toda su vida, para seguir los pasos de Jesús de la manera más inmediata posible, y un detalle más que explica. Quería también ayudar a los infieles, ayudar espiritualmente a los infieles, es decir, darles a conocer a Jesús. No pudo cumplir su propósito porque la autoridad eclesiástica de Jerusalén le amenazó con excomunión si porfiaba en quedarse allí. Decidió entonces que podría ayudar mejor a las almas, y en aquel tiempo en que las nuevas doctrinas teológicas dividían a la Iglesia, estudiaba teología en las mejores universidades de la cristiandad y se ordenaba sacerdote. Durante sus estudios en París fue reuniendo compañeros que, después de haber vivido intensamente la experiencia de los ejercicios espirituales, compartían su ideal de ayudar a las almas. Pero en Ignacio
su primer ideal de permanecer en Tierra Santa no se había apagado. Y se lo transmitió con tal fuerza a sus compañeros que en 1534 él y otros 6 compañeros hicieron voto de ir a Jerusalén, pero no como mera peregrinación de ida y vuelta, sino, dice explícitamente, para trabajar en la conversión de los infieles. Esto no se pudo realizar, porque como nos ha dicho bien, no hubo barco aquel año para Tierra Santa, pero la atención del grupo quedó orientada hacia los infieles del Próximo y Medio Oriente, los turcos y moros en lenguaje de la época. Pero unos 4 años más tarde, el antiguo rector del Colegio de Santa Bárbara de París, donde habían vivido y estudiado, les recomienda orientar sus pasos a la India portuguesa. Los portugueses habían llegado a comienzos del siglo XVI a la India y desde 1510 se habían establecido en Goa, habían conquistado, tenían allá una colonia y una base y se creó un virreinato. Entonces, este rector de Santa Bárbara, el doctor Orbea, les recomienda orientar sus pasos a la India portuguesa, donde les dijo la lengua era más fácil y los corazones más acogedores. Se les ampliaba así el horizonte, se les abría el nuevo horizonte apostólico. Un año más tarde, en 1539, el grupo se puso a deliberar sobre su futuro. La primera cuestión que se plantearon fue si ellos escogerían la misión a la que dedicarían sus vidas o si acertarían mejor con la voluntad de Dios, dejando en manos del Papa esta decisión. Y se inclinaron por esta segunda decisión. Como fruto de estas deliberaciones, se redactó un primer texto de la llamada Fórmula del Instituto. Querían formar una sociedad poniendo entre sus fines la propagación de la fe por medio del ministerio de la palabra. Y se hablaba de un voto especial para que el Papa, decían, para que él nos envíe a los turcos o al Nuevo Mundo o a los luteranos o a otros infieles. En la redacción definitiva que aprobó el Papa Pablo III en 1540 y que ratificaría Julio III 10 años más tarde, se explicita que los jesuitas profesos harán un voto especial de obedecer al Papa cumpliendo cualquier misión apostólica que él les dé, ya sea que les envíe a los turcos o a cualesquiera otros infieles, aun en las regiones que llaman Indias. Saben ustedes que estaban las Indias orientales, que era la India, las Molucas, y bueno, se extendía la China y todo aquello, y las Indias orientales, que era el nuevo continente que se les abría desde la llegada de Colón al continente americano. Para concretar este objetivo, San Ignacio redactó entre 1544 y 1545 unas constituciones cerca misiones, es decir, constituciones en lo relativo, en lo referente a las misiones. En ellas se establece que la Compañía de Jesús es ante todo un instituto apostólico cuyos miembros se reparten en la viña del Señor para trabajar en la parte y obra de ella que les fuere cometida. ¿Y quién decidirá a qué parte del mundo irá cada jesuita? En primer lugar, el Papa. En segundo lugar, y como delegado del Papa, el superior general, el prepósito general de la Compañía de Jesús, quien a su vez delegará en los superiores provinciales y locales. Queda pues establecido que la misión de la compañía tiene una dimensión universal, tanto geográficamente, pues abarca todo el mundo, cuanto los medios que puede utilizar para realizar. Pero ya antes de redactar estas constituciones referentes a las misiones, Ignacio
elegido ya como primer propósito general de la compañía, empezó a enviar jesuitas a las misiones entre infieles. En la primera misión, en 1541, envió a su querido compañero Francisco Javier a la India. Desde entonces, y durante los 15 años que le restaban de vida, Ignacio fue cada año, menos 2 veces, en 1542 y en 1552, San Ignacio, digo, fue cada año enviando jesuitas a varias partes del mundo, a veces hasta 3 expediciones en un año, pensando que eran muy pocos los jesuitas, los que iban creciendo, pero recién al cabo de 15 años llegaron a la. Durante la vida de Ignacio, fueron a Oriente, a Indias, Molucas, que es la actual Indonesia, y a Japón, más de 70 jesuitas, entre ellos hombres de gran valor. Al Congo fueron 6 sujetos, al Brasil 17, entre los que destacan Manuel de Nóbrega y José de Anchieta. A Etiopía fueron 4. En el norte de África, 2 jesuitas misionaron entre cristianos, aunque convirtieron a algunos musulmanes, entre ellos el padre Laínez, que fue el sucesor de Ignacio como general. Ignacio tenía mucho interés de enviar jesuitas a evangelizar la América que estaba bajo el dominio de la corona de Castilla, pero esta evangelización estaba reservada a 4 órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Él hizo un intento de enviar jesuitas a México en 1549 y otro de enviar una expedición de jesuitas al Perú en 1554, pero no logró la autorización para ello. Los jesuitas tuvieron que esperar hasta el año 1566, 10 años después de la muerte de Ignacio, para que 10 jesuitas pudieron ser enviados a misionar a la Nueva España, es decir, México. A partir de entonces hubo un flujo ininterrumpido de jesuitas hacia México, Perú, la Florida y otras partes de la América Española. Y ahora haré aquí un brevísimo excursus para establecer un vínculo histórico con la charla que dará enseguida el padre Bernardo Mercado. A los 10 años de la llegada de los primeros jesuitas al Perú, ya eran 102 los jesuitas en tierras peruanas. En 1576 se dirigen a los indígenas de Juli, en el Titicaca. Y la misión de Juli será el modelo y el punto de partida para las reducciones de Paraguay y de Mojos que se establecieron años más tarde. Cierro aquí este excursus que me empalma con la siguiente charla. En los 15 años de vida de Ignacio, desde que fue elegido general hasta su muerte, la compañía fue creciendo en número de jesuitas, hasta llegar a unos 1000 en el momento de su muerte. Y se fueron creando provincias. La primera fue la de Portugal, en 1546. La segunda, la de España, en 1547. Y la tercera, fíjense, fue la de la India, en 1549. Lo que es una prueba de la importancia que daba Ignacio a las misiones entre infieles. En el nombramiento de Francisco Javier como provincial, escribía textualmente Ignacio que su jurisdicción jesuita comprendía la India y otras regiones transmarinas sujetas al Serenísimo Rey de Portugal y otras más lejanas que no estaban sujetas al Serenísimo Rey de Portugal. Por eso Francisco se consideraba enviado hasta Japón, ¿no? Y la China. Solo después de la creación de la provincia de la India se fueron creando otras en Europa. Y en 1554, 2 años antes de la muerte de Ignacio, se creó otra provincia misionera, la provincia del Brasil, 2 años antes incluso de la provincia de Alemania, que Ignacio creó el mes anterior a su muerte. Yo estuve 10 años en la curia de Roma y
me gustaba mucho visitar el archivo, porque hay un archivo fantástico. Se salvó de la extinción de la compañía, se salvó, tuvo el archivo que trasladarse a Holanda, a Suiza, bueno, a distintas partes de Italia, huyendo de los nazis que querían apoderarse de todos los documentos, pero por suerte se salvaron. Una semana antes de la invasión de Holanda fueron trasladados por tren desde Holanda hasta Suiza. Bueno, pues allá hay pero unos archivos así gruesísimos, unos cartapacios, pero así de gruesos, una cosa impresionante, llenos, y habrá, no sé, ¿cuántos serán? 30, 40. Está las peticiones de los indípetas. ¿Qué eran los indípetas? Los indípetas eran jesuitas que escribían al padre general pidiendo que los enviase a las Indias, sea orientales o sea occidentales. Porque San Ignacio y los generales sabían muy bien que los provinciales siempre quieren cubrir todas sus obras, sus colegios, sus misiones, sus residencias, y que les cuesta soltar sujetos. Y entonces él dijo, todos los que quieran ir a misiones, que escriban al general. Y el general va y paseará al provincial para enviarlos. Y así se enviaron tantísimos. Bueno, paso ahora a los métodos misionales. Podemos decir que los jesuitas, en todas sus misiones entre los no cristianos, tenían dos grandes métodos, que si bien no lo inventaron ellos, tuvieron en las misiones jesuitas un desarrollo espectacular. Primera, los catequistas indígenas, que más que catequistas podríamos decir, laicos indígenas que asumían responsabilidades eclesiales importantes en sus comunidades. Y la segunda eran los catecismos en lenguas nativas y en general todo el cultivo de las lenguas nativas. Vamos a la primera, los catequistas indígenas. El primer jesuita misionero, Francisco Javier, escribía en 1544 a un misionero diciéndole que en su gira de visita a las comunidades de neocristianos llevase consigo un canacapula que supiese escribir y que dejase a este canacapula al frente de cada iglesia. Los canacapula respondían a una categoría social local, algo así como escribiente. Y Javier le dio un nuevo contenido, ya que estos canacapula trabajaban en la traducción de los textos catequéticos, enseñaban la doctrina, bautizaban en caso de necesidad, preparaban a los fieles para la confesión y enterraban a los muertos. Casi todos estaban casados y se mantenían al frente de una iglesia que no podía tener sacerdote. Se dedicaban enteramente a la misión y percibían una remuneración de un fondo sostenido por el rey de Portugal. Cumplían bastante de las funciones que ahora, por ejemplo, en Irak se asignan a los diáconos, ¿no? En toda Asia, los jesuitas buscaron instituir catequistas, organizándolos según las estructuras sociales y religiosas del Japón, del país. En Japón, los jesuitas encontraron dentro de la estructura budista una organización laica que vivía con los bonzos y les ayudaba en sus enseñanzas. Los misioneros adaptaron esta organización llamada dojuko, y cada jesuita tenía su dojuko fijo. En Tonkin y Cochinchina, la actual Vietnam, existía un sistema social llamado Nachua, Comunidad del Señor. El jesuita Alexandre de Rhodes la utilizó para estructurar el apostolado laico. Estos laicos hacían voto voluntario de pobreza, de castidad perpetua y de obediencia al superior jesuita. Vivían en una verdadera comunidad distinta de la de los jesuitas. Vivían de las limosnas recibidas
y se entregaban por completo al ministerio de la catequesis. Cuando arreciaron las persecuciones y los misioneros tuvieron que abandonar el país, fueron estos laicos catequistas quienes sostuvieron la comunidad cristiana durante siglos. Lo mismo en Japón, los doyukos. Con la misma creatividad, los jesuitas misioneros en el Nuevo Mundo fueron atribuyendo una gran gama de funciones eclesiales a los laicos indígenas. Pero este capítulo se lo dejo a mi compañero Bernardo Mercado, que les hablará de las reducciones jesuitas. Y vamos al otro gran método, al misionero, que eran los catecismos en lenguas nativas elaborados por jesuitas. San Ignacio, Marcos, en la Constitución... 3 minutitos más, Marcos. ¿Será que han pasado ya 20? Muy buena. Sí. Me parece que no tan... Bueno, bueno, aquí tengo una lista larguísima de los catecismos. Bueno, pues puedo decir las lenguas en que se escriben estos catecismos: Malabar, Tamil, Konkani, japonés, chino, vietnamita, siamés, tamil, etíope, amariña de Abisinia, Ilocana de Filipinas, tagalo, visaya, tibetano, tupí, guaraní, inglés, marumimi, nenjaivas, bueno, etcétera. Y sigue la lista. Pero importante todo el proceso de adaptación e inculturación. San Ignacio en el 52 escribe en italiano una instrucción para la compañía son enviados. Y dice que se tienen que acomodar. Este verbo es muy importante. Acomodar a la gente a la que se dirige. Y bueno, ahí tenía aquí cosas, caramba, cómo ha pasado el tiempo. Fíjense, todavía en la vida de San Ignacio, el padre Nóbrega, en Brasil, aceptó no pocos ritos de los indígenas, como sus cantos que utilizaban dentro de la liturgia de difuntos, las danzas, la forma de llevar ahí arreglado el cabello, y el obispo no lo veía bien, pues interpretaba con categorías religiosas no pocos ritos culturales. Decía, esto es idolatría, cuando eran cosas, pero es muy difícil distinguir entre la religión y cultura. Nóbrega, prudente y tenaz, prosiguió el método de adaptación, declarando que no se trata de cambiar la doctrina de la Iglesia, sino de aceptar las costumbres de los nativos. Estos choques entre los misioneros jesuitas y la jerarquía se hicieron muy dramáticos y hasta podemos decir que trágicos en las controversias sobre los ritos chinos y los ritos malabares. Bueno, yo puedo decir que el último capítulo, que se veía brevísimamente, yo creo que en nuestras parroquias rurales, aquí en Bolivia, pues los jesuitas, en Charagua, en Jesús de Machaca, en San Ignacio de Mojos, y hasta que estuvimos en Tiraque también, continuaron estas tradiciones de otorgar responsabilidades a laicos originarios, catequistas, diáconos, cultivar y fomentar sus lenguas y adaptarse e inculturarse lo más posible. Ya, hasta aquí llego porque no me da más tiempo, que había escrito bastante más. Hubiese sido una delicia continuar con esos relatos que son apasionantes, pero lamentablemente sí, somos presos de esas reglas cronológicas. Yo estaba pensando una cosa durante tu exposición, Marcos, que la misma palabra misión tiene que ver con toda esa tradición de los envíos, ¿no? El contexto, el uso actual de la palabra misión está ligada a esa historia de la Compañía de Jesús, y yo creo que es como la gran contribución. Y actualmente, cuando uno piensa en la fecundidad de todo aquello que se hizo durante tantos años, 500 años de misiones, eso sin duda nos empuja hacia un horizonte que se presenta ante nosotros, y nos puede hacer desear que todo esto no sea simplemente una recordación del pasado, sino que nos remita hacia el futuro, porque me parece que es el tiempo de renovar y de redescubrir las raíces ignacianas de la misión, y al mismo tiempo es una oportunidad como para detenerse, descentrarnos
y tal vez al mismo tiempo trascender y poner en el centro, pues, quien tiene que estar en el centro de la misión, que es el mismo Señor Jesús. Yo creo que lo que nos has dicho nos ilumina muchísimo, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo, y eso abre el apetito para continuar saboreando más adelante con lecturas esa historia apasionante de las misiones.